Muy buenas noches. Como lo hemos anunciado, el invitado de esta noche es el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe. Varios temas, pero fundamentalmente el tema de salud, que es el que más está inquietando hoy a la nación, inclusive al propio presidente. La prueba de su inquietud, señor presidente, es que usted ha utilizado todos los medios para explicarlo, lo cual demuestra, presidente, aparentemente, que los decretos de emergencia social fueron una gran improvisación, porque ha habido varios decretos reglamentarios de corrección y usted ha tenido que salir por todas partes a explicarnos. ¿Por qué la improvisación de la emergencia social, señor presidente? Bueno, Yamil, primero quiero saludarlo a usted, a los televidentes, felicitarlo por el premio que acaba de recibir a la vida y obra de un periodista. Esto no se ha improvisado. El gobierno nuestro se propuso desde un principio llevar la política de seguridad democrática de la mano de la política social. Nosotros hemos pasado en este gobierno de asegurar 23 millones de colombianos en salud a asegurar 41 millones. Eso es un salto muy grande. Todo el año pasado estuvimos en un diálogo con las gobernaciones, con las EPS, con los hospitales. Nosotros atendemos pacientes de todo el país que venían expresando sus preocupaciones. Por ejemplo, los gobernadores, por la falta de recursos para atender la obligación de pagar lo extrapos, etc. Entonces, esto no se ha improvisado. Los decretos reglamentarios aclaran, pero no pueden modificar. Hemos sí atendido sugerencias de los ciudadanos, de nuestros interlocutores, para hacer aclaraciones. Además, Yamit, hay un tema bien importante. El gobierno ha aceptado, yo asumo la responsabilidad humildemente, porque este es un gobierno de diálogo con la comunidad, proponer que se retiren dos temas: el tema de las cesantías y el tema de las sanciones económicas a los médicos. Ahora, ¿qué pasa? Yo he venido haciendo un ejercicio, estando en un call center, recibiendo llamadas de los ciudadanos. Me parece que lo que hay es lo siguiente. En los últimos años, 19 millones de ciudadanos que no tenían acceso al sistema han accedido al sistema. Hemos pasado a 41 millones de asegurados. Ellos antes no reclamaban, ahora reclaman. Yo creo que hoy el problema, más que normativo, es un problema de poder responder bien, con calidad. Por eso le he estado diciendo a las EPS, a los hospitales, a los médicos, al gobierno, prestar servicios de salud es un apostolado. Tenemos que mejorar y estamos, le quiero contar esto para que me ayude a difundirlo. Estamos buscando que a través de un sistema de call center, y eso veníamos desde atrás haciéndolo, ahora lo queremos crecer, todo afiliado al sistema de salud, todo ciudadano, esté en contacto con el hospital, con la EPS y con la superintendencia. A ver, presidente, con todo respeto, permítame defender mi pregunta, en el sentido de que sí hubo improvisación por parte del gobierno. El gobierno limitó, según denuncia esa, por todas las asociaciones médicas del país, la autonomía médica. La limitó en el decreto 131 de la emergencia social. El gobierno autorizó la utilización de cesantías y jubilaciones para casos excepcionales de salud, lo rectificaron. El gobierno estableció sanciones a los médicos, lo rectificaron. Y hoy, señor presidente, el gobierno dictó el decreto 505, que corrige fundamentalmente el artículo 10 del decreto 131, que había limitado la prestación de salud a enfermedades genéricas. Bueno, va a tener que tener un poquito de paciencia, A ver. porque este es un tema de mucha reflexión. Usted me quiere llevar punto a punto. Lo que me acaba de decir, quiere decirme el primer punto y yo con mucho gusto le contesto cada punto. Sí, señor. Primer punto. Autonomía de los médicos. Sí, señor. Bueno, sí. Vamos a hablar del decreto madre, el decreto ley, el decreto 131. El decreto 131, en la parte de principios, reconoce la autonomía intelectual de la medicina. Después, en otro artículo siguiente, dice que en los casos de evidencia científica, las guías serán obligatorias
los casos de evidencia científica, los mismos médicos le dicen a uno que son la excepción. ¿Qué se infiere de ahí? Y tiene concordancia con otro artículo, que la norma general es que esas guías y esos estándares son simplemente referencias indicativas. ¿Y qué se infiere de los artículos de que respetan la autonomía médica? Que aún en el caso, y es la práctica, que aún en el caso de que haya una guía obligatoria por razones de evidencia científica, que es la excepción, el médico o el odontólogo pueda justificar apartarse de ella. Eso respeta su autonomía intelectual. Y ha habido allí en ese punto un gran avance. Hablando yo con muchos médicos del país me decían, mire presidente, me echaron de la EPS porque no seguí las guías de la EPS. Ahora eso no se puede dar. Ahora los estándares vienen de las sociedades científicas de los propios médicos. Entonces los médicos ya van a depender de sus sociedades científicas y se pueden separar de esos estándares. Ya no va a haber un elemento para que las EPS los presionen bajo la amenaza de echarlos. Entonces, y me estoy refiriendo al decreto madre. Sí. Eso lo interpreta bien el decreto reglamentario. Presidente, hay primera interrupción con todo respeto. Lo que confirma que el decreto madre tuvo que ser corregido. No corregido, Yamil. Te acabo de explicar por qué el decreto madre cambia la fuente de los estándares. Ya no van a ser las EPS, sino las sociedades científicas de los médicos. 1. Respeta en la parte de principios la autonomía intelectual de los médicos. 2. 3. Habla de guías obligatorias en casos de evidencia científica, que es la excepción. 4. De ahí se infiere que la regla es que el estándar o la guía es simplemente una referencia indicativa. Y eso, ahora, yo creo que lo que ha hecho el decreto reglamentario es interpretar el decreto madre y aclararlo, que es una tarea que le compete al decreto reglamentario. Una cosa es aclararlo y otra cosa, ponerlo en unos términos más sencillos, menos académicos. Otra cosa es violarlo. El decreto reglamentario no puede violar el decreto madre. Ahora, usted me decía una cosa, yo se la dije a una reunión con la Academia de Medicina, yo me he reunido mucho con ellos. Les dije, y con la sociedad, y con el uno y con el otro, les dije, mire, la convicción de este gobierno es que hay que reivindicar la autonomía de los médicos. Si llegare a faltar algo, yo no me opongo a que se aclare en el Congreso de la República, con toda buena fe, pero yo creo que perderíamos el tiempo si me hace volver sobre el decreto madre, porque lo que le estoy diciendo, usted lo encuentra en el articulado del decreto madre para poderle decir, el decreto reglamentario aclara sin violar. Por eso. Y el principio es, los médicos no dependen de guías de EPS, sino de estándares de las propias sociedades científicas de los médicos. Los médicos se pueden separar de ellas. El principio es, se respeta su autonomía. Lo que le quería explicar, señor presidente, con muchísimo respeto, es que a través de los decretos reglamentarios que usted ha dictado, no ha dictado, se están corrigiendo. Corrigiendo no, Yamil. Uno no puede corregir en un decreto reglamentario un error. Sí. Bien pueda. Yo quisiera que usted me permitiera repasar sobre cada uno de esos casos, pero como veo que el tiempo es corto, entonces, para que usted siga, déjeme ya empezar con una de las 17 ventajas de las nuevas leyes. No, el ejemplo de hoy, el del 505. Usted hoy dictó el decreto 505. Sí. Para mí, señor presidente, corrige fundamentalmente. No corrige. ¿Se lo puedo demostrar? Demuéstremelo, Yamil, querido. Bueno, presidente querido. El decreto 131 de su emergencia dice lo siguiente, artículo 9, inclúyase un artículo tal que dice lo siguiente, modificando la ley 100 suya. En todo caso, prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad. Prioriza. Siga. Muy bien. Y la medicina y odontología general, y admitirá el acceso al manejo especializado o de medicina y alta complejidad
cuando se cuente con la evidencia científica y costo-efectividad que así lo aconseje. ¿Cómo lo corrigieron? Este artículo, que originó, señor presidente, la reacción general del cuerpo médico. Hoy dictó usted el decreto 505. Dice el decreto: considerando que el desarrollo del principio de protección integral previsto en el numeral 3 del artículo tal, el Sistema General de Seguridad Social, el Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, decreta, y aquí está la corrección. Sí. De todas maneras, los planes obligatorios de salud para los regímenes contributivo y subsidiado vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo 131 del 21 de enero del 2010 permitirán la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general. Y siga. En las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación para todas las patologías, todas, señor presidente. Sí, señor presidente. Bueno, me permite ir lentamente en esto. Sí. Primero, este gobierno ha hecho 57 incorporaciones para mejorar el plan obligatorio de salud. Antes se habían hecho unas pocas. Alguien me dijo que antes de este gobierno solamente habían hecho una. Segundo, este gobierno no permite que se desmejore el plan obligatorio de salud. Tercero, el primer beneficio que trae esta ley, estos nuevos decretos leyes, es que el plan obligatorio de salud de los colombianos de régimen subsidiado se tiene que mejorar para irlo subiendo y ponerlo en el nivel del plan contributivo. Otro beneficio que tiene esta ley es que esta ley tiene 17 beneficios. Ahí le dije el primero, le voy a decir el segundo. Que si yo tengo un carnet de régimen subsidiado de salud de Titiribí, Antioquia, solamente me atienden en Titiribí. Desde el 1 de abril, a los colombianos de régimen subsidiado los tienen que atender en todo el país. Y entro al punto concreto. Sí. Lo que usted leyó del decreto 131, Yamid, hay que leerlo en concordancia con el artículo 162 de la ley 100, porque ahí lo que se está haciendo es una adición al artículo 162. Y le voy a decir un puntico del cual surge el tema de enfermedad general y maternidad. Oiga, no es invento mío, le voy a leer. El plan obligatorio de salud corresponde al reconocimiento del núcleo esencial del derecho a la salud. Del núcleo esencial del derecho a la salud. Por Dios, del núcleo esencial del derecho a la salud está la maternidad, la enfermedad general, estas altas complejidades. Entonces, ahí va quedando absolutamente claro que el decreto reglamentario hoy no corrige, sino que reglamenta, porque lo que le acabo de leer yo corresponde al decreto ley, al decreto madre. Eso sobre ese punto. Presidente, observe que se baja de la baja complejidad a todas las patologías. No, Yamid, porque cuando usted leyó lo de la baja complejidad, sí, señor, no leyó sino una partecita del decreto 131. Omitió la otra partecita, que es el tema de la alta complejidad, y omitió esta partecita, que es el derecho esencial a la salud, que corresponde al reconocimiento del núcleo esencial. ¿Usted me acepta, señor presidente, que esta partecita que llama usted de la baja complejidad fue lo que originó la rebelión de los médicos? Porque la leyeron aisladamente y la sacaron de contexto, Yamid. Y entonces por eso es muy importante que el decreto reglamentario lo aclare. Ahora, cuando ya aclaramos eso, empezó la otra crítica. Dijo, pero es que es un decreto economicista. ¿Qué es un decreto? Economicista, dijeron, porque van a condicionar la atención de la alta complejidad al costo-efectividad. Sí. Y efectivamente eso lo dice el decreto. ¿Qué es lo que se pretende con el costo-efectividad? Lo siguiente, cuando se atiende a una alta complejidad, por Dios, no le van a recetar a una persona algo que no le va a servir. El costo efectivo no es que sea bajo costo o alto costo, es que lo que se pague efectivamente sirva para atender al paciente.
Y yo creo que eso, nosotros en esta reforma, no solamente adicionamos recursos, sino que también tenemos que mejorar el uso de los recursos. Como le tengo que ir hablando de los beneficios, mire, tercer beneficio, el control a los medicamentos. Hoy un laboratorio ya produjo una carta diciendo que gracias a estos decretos, una droga para el SIDA, por la cual nos cobraba $3.400, ya no la va a vender a $1.000. Porque una cosa nueva en estos decretos es que se le dan atribuciones al gobierno, a la superintendencia, para poder evitar abusos en el precio de medicamentos. Porque si bien los colombianos, en la medida que hemos ingresado al seguro, que hay más colombianos asegurados, y hemos pasado de 23 millones de colombianos asegurados a 41 millones, tenemos que gastar menos del bolsillo, los medicamentos son más caros. Si yo ayer no estaba asegurado, ayer tenía que pagar todos los medicamentos de mi cuenta. Si hoy estoy asegurado, la entidad que me asegure tiene que pagarme todos los medicamentos o parte de ellos. Y los colombianos hemos venido ganando ese beneficio, pero con un problema, un costo de medicamentos muy alto, que cuando no es caro para la persona, es muy caro para el sistema. ¿Sabe a cuánto asciende el ahorrito hoy de ese medicamento? $11 millones al año. ¿Cuál era el otro punto? En Estados Unidos, señor presidente, el presidente Obama está enfrentando una crisis similar a la suya. No, ni riesgo, no la compare. En materia de salud, No la compare. ¿Por qué no la comparo? Por lo siguiente, Yamil. A ver. Porque es que este gobierno en estos años ha logrado pasar de 23 millones de afiliados a 41 millones. Sí. Porque este gobierno no ha cerrado un hospital público, pero ha reestructurado 220. Pero Obama también quiere universalizar. Porque este gobierno ha hecho otra cosita. Es que nosotros ya, al presidente Obama le falta 47 millones de trabajadores norteamericanos por seguro de salud, en un país con $40.000 de ingreso per cápita. Nosotros en un país pobre de 46 millones ya tenemos 41 millones de ciudadanos con seguro de salud. Y otra cosita que ha hecho este gobierno es que este gobierno no ha cerrado un solo hospital, ha reabierto muchos de los que cerraron. Y otra cosita de este gobierno, la reforma del seguro y de sus clínicas. Las clínicas del seguro eran una vergüenza, hoy son una maravilla. Pero mire, sobre eso del seguro, si usted me perdona que tengo que meter unos comerciales, pero la pregunta sobre esto del seguro, presidente. La gente me ha dicho, el presidente Uribe encontró mal al Seguro Social y lo acabó. No es la crisis que está viviendo el país en materia de salud que lo condujo a usted a decretar la emergencia social, producto de la decisión suya de cerrarlo. ¿Por qué no lo cambió en lugar de cerrarlo? Presidente, después de comercial. Con Atún Isabel, abre fácil y gana fácil. Encuentra en tu tapa premiada otro Atún Isabel. Es gratis. Búscalas y canjealas en tiendas autorizadas de todo el país. Con 1.300 minutos podrías ver películas día y noche. Con 1.300 minutos gratis todos los días podrías hablar más con las personas a las que más llamas. Es el nuevo plan Más de Comcel. Y además tiene 320 minutos a otros Comcel por tan solo 36.900 pesos. Por eso yo soy Comcel. Soy liberal, soy colombiano. Me gusta más decir la verdad a cualquier precio que la indignidad de vivir arrodillado. Soy liberal, soy colombiano. Me gusta más un joven con trabajo que un trabajo de informante. Soy liberal, soy colombiana. Me gustan más las mujeres que participan en política que los políticos que excluyen a las mujeres. Somos liberales, somos colombianos. Partido Liberal. ¡Rodri! Papi. Haz como perrito. Pescadito. ¡Conejo! Esa imagen que tanto te gusta, ahora la puedes llevar siempre contigo. Entra ya a www.bancodebogotá.com y personaliza tus tarjetas. Banco de Bogotá, mejor. La pérdida de queratina puede llevar a provocar daños severos en tu pelo. Nuevo Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula con bioqueratina penetra profundamente rellenando las fisuras pelo por pelo. Reconstruye tu pelo en solo 10 días.
Nuevo programa CEDAL de reconstrucción en 10 días. CEDAL, marca número 1 en Colombia. Antes la educación básica era para pocos. Ahora es mucho más fácil. Los niños están felices y estudiando con la mejor educación. Y seguiremos trabajando para que la educación sea aún mejor. No nos podemos echar atrás con todo lo que hemos hecho. Porque retroceder no es una opción. Partido de la U. ¡Únete! Ahora puedes aprovechar la noche para reconstruir tu pelo. El nuevo Sedal Tratamiento Nocturno con Bioqueratina penetra profundamente en el pelo durante las 8 horas de sueño. Usar la noche entera para reparar tu pelo hace que sea mucho más fácil reconstruirlo. Nuevo Sedal Tratamiento Nocturno. Sedal, marca número 1 en Colombia. Anímate a mostrar tus axilas. Llegó el nuevo Rexona Hair Minimizing. Reduce visiblemente la apariencia del vello de tus axilas entre cada depilación. Rexona no te abandona. Hace algunos años, las tenebrosas pescas milagrosas eran normales en nuestras carreteras. Pero gracias al presidente Uribe, a nuestras Fuerzas Armadas y al partido de la U, hemos avanzado muchísimo. Y por eso la decisión que tenemos por delante es fundamental. No podemos equivocarnos, porque retroceder no es una opción. Partido de la U. ¡Únete! Ahora prueba el delicioso y refrescante sabor del nuevo Hades Lulo. Nuestro invitado ha tenido, presidente de la República, la generosidad de recibirnos en su espacio. Presidente, el seguro. La gente le dice a uno, básicamente, hombre, a propósito de la salud, si uno tiene un enfermo, pues el remedio es aliviarlo, darle remedios, no matarlo. ¿Por qué usted eliminó el seguro? Bueno, entonces, debo responderle eso y la pregunta anterior que quedó sin responder, sí, en la cual usted ya me dice que la crisis actual se origina por el cierre del seguro. Sí, señor. Reconoce que lo encontré mal. Sí, señor. Nosotros encontramos mal el seguro, la Cajanal, Caprecom, hospitales públicos. Sin cerrar hospitales públicos hemos reestructurado 220, no hemos cerrado uno solo. Hemos abierto hospitales públicos que se habían cerrado y hemos reabierto hospitales como el Hospital Lorencita Villegas. 2, el seguro, la EPS, manejada por la politiquería, era desgreño administrativo. Tenemos una nueva, se llama la nueva EPS. El Estado no se sale del tema, la solución estatal se mantiene. La nueva EPS es del gobierno y de las cajas de compensación, manejada por las cajas de compensación, con el compromiso de que tiene que haber total transparencia, cero clientelismo. Ahora la vamos a capitalizar para que la nueva EPS pueda prestar mejores servicios. No le quiero hablar de la reforma de Cajanal, de Caprecom, de las otras, sino concentrarnos a esto. Es decir, hasta ahí vamos. Ahora vamos las clínicas. Hombre, yo recuerdo en mi ciudad de Medellín que yo iba a unas clínicas magníficas y muchas veces en las clínicas del Seguro Social encontraba a los pacientes tratados como animales, arrumados en los pasillos. Nosotros hemos reformado las clínicas del seguro. Por ejemplo, la León 13 de Medellín. Antes la manejaba la politiquería y el clientelismo. Hoy una IPS donde está la Universidad de Antioquia, magnífica. La San Pedro Claver de Bogotá. Antes manejada por la politiquería, excesos sindicales. Hoy la Caja de Compensación Compensar, sin ánimo de lucro. Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, sin ánimo de lucro. Y Universidad del Rosario, sin ánimo de lucro. Un gran mejoramiento. La Clínica Enrique de la Vega de Cartagena. Antes clientelismo. Hoy Hermanos de San Juan de Dios, un lujo. Sí. La Campo Serrano de Santa Marta, hoy manejada por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.
Eso es la reforma del seguro. Yo creo que pasamos del desgreño administrativo a la eficiencia social. Ahora, usted me dice, ¿eso generó esta crisis? No, esta crisis tiene dos causas. Veámosla. La Honorable Corte Constitucional, en sentencias que el gobierno respeta y comparte, dice lo siguiente. En una sentencia, que hay que nivelar el plan obligatorio subsidiado con el contributivo. Sí. Eso implica unos costos, unos esfuerzos. Y dice en otra sentencia, cuando un colombiano sufra una enfermedad que le cause un riesgo, esa enfermedad no esté en el plan obligatorio, tiene que ser atendida. Sí. Las gobernaciones el año pasado estaban pagando eso y no alcanzaban. Entonces estábamos ante el peligro inminente que llegara una crisis y que nos hiciera retroceder en todos estos avances. Por eso que decreta la emergencia, que aquí entro en el cuarto punto de las 17 ventajas. Esta emergencia le agrega inicialmente 1 billón de pesos a la salud. ¿En qué impuestos? Iba a la cerveza, cigarrillos, juegos, licores. A los colombianos, qué bueno repetirles en su programa, la canasta básica no la afectamos. Sí, perfecto. Mantenemos sin IVA los alimentos básicos, arrendamiento de vivienda, los servicios públicos que están sin IVA, salud y educación. Pero además se le da a los departamentos la posibilidad de juegos novedosos para agregarle recursos a la salud. Yamid, y una cosa bien importante, se va a haber muchos ahorros, por ejemplo, al eliminar la cadena de intermediación y adoptar el sistema de pagos directos. La plata que hay que pagarle al hospital se va a girar desde el 1 de abril de la Tesorería de la Nación o de Fosiga directamente al hospital, sin pasar por la cadena de intermediarios, para citarle un ejemplo. A ver, presidente, a propósito pues, de la decisión que usted tomó de acabar con el Instituto Colombiano de Seguro Social. ¿Usted sabía de quién es la nueva EPS? Del gobierno de las Cámaras. La que la reemplazó. Pero ¿ha conocido las nuevas clínicas del seguro? Sí, claro, presidente. Entonces, y también yo creo que hay una gran transformación. No se puede decir que se acabó. Una transformación para bien de los colombianos. ¿Cuál es el origen de la deuda del Estado al sistema de salud? Si usted me permite, yo le digo para usted, o me corrija o me confirma. Usted se ha dedicado a la salud, señor presidente, desde cuando era parlamentario, año 86. Y fue, pues, coautor y padre de la Ley 100. Y me tocó estrenar su aplicación en la gobernación de Antioquia. Exactamente. Entonces, presidente, he trabajado el tema de la salud con afecto a la patria. Pero déjeme llegar a mi pregunta. Sí. La Ley 100 creó la expresión paripaso. La gente no está familiarizada con el paripaso. Paripaso es, en dos palabras elementarísimas. Usted pone un peso, régimen contributivo, y yo pongo un peso, régimen subsidiado. Lo que se decía era que los aportes de los colombianos del régimen contributivo al régimen subsidiado deberían tener una contrapartida igual del Estado, exacto, peso a peso. Por eso. Y eso se fue marchitando. Una ley es 50 centavos, otra ley 25 centavos, otra ley la eliminó. Reconozco, señor presidente, que no fue bajo su gobierno, anteriores, pero fueron marchitando la obligación del Estado en aportar a la salud. Nunca aportó, no lo hizo y lo fue marchitando. El origen de la crisis de la salud que usted enfrentó ahora con el emergencia, señor presidente, es, en opinión de muchos, la falta de compromiso y de cumplimiento del Estado, del gobierno, con el paripaso, la ley que usted creó, la Ley 100. Bueno, Yamil, le voy a responder. Primero, le agradezco mucho que haya registrado ante los televidentes que no fue el gobierno nuestro el que redujo el paripaso. Segundo, Yamil, solamente en régimen subsidiado de salud, este gobierno ha pasado de 10.700.000 ciudadanos y hoy hay 23 millones de cupos. En total de aseguramiento hemos pasado de 23 millones a 41 millones de colombianos asegurados. Si no hubiéramos aumentado los recursos del Estado, eso habría sido imposible. Sí. Nosotros hemos aumentado los recursos del Estado en un 23%. Y también ha habido esfuerzos de los contribuyentes
de régimen contributivo, de los cotizantes de régimen contributivo. O sea que nosotros hemos en alguna forma enmendado con creces lo que fue el marchitamiento del Paripaz. Sí, así es. Y entonces, presidente, entonces, acepta usted, me acepta, por favor, que la crisis de la salud se origina en que el Estado no cumplió con sus obligaciones. Yamid, esto es, el gobierno nuestro encontró que habían reducido esos recursos, pero ya los había repuesto, los había compensado con creces. Y entonces ahora viene la necesidad de hacer otros pagos. Ahora viene la necesidad de pagar nuestra POS. Y eso era lo que nos estaba creando la posibilidad de que apareciera una crisis sobreviniente que diera al traste con todos los avances. Presidente, que ha habido otra crítica. La crítica que he recibido a eso es, dicen, presidente, así todos los recursos no van a alcanzar. Sí, pero mire, presidente, usted me acepta, como generosamente lo ha hecho, que el origen de la crisis de la salud está en que el Estado no cumplió sus obligaciones. Y la prueba es que el paripazo que usted creó en la Ley 100, año 93, se marchitó. Pero eso se resolvió, Yamid, con un aumento de recursos en este gobierno del 23%. Pero, señor presidente, ¿sabe cuánto vale el pasivo hoy del Estado con el sistema de salud? 3 billones de pesos, y usted lo sabe. A ver, Yamid. Ahí hay un tema, no es propiamente del Estado, es de todas las entidades que tienen que ver en esto. Entonces, le voy a decir qué se hace. Primero, nuevos recursos. Segundo, nuevas fuentes de recursos. Tercero, ahorros, como el de los medicamentos. En un solo medicamento, un ahorro de 11 millones de dólares. Giro directo. Yo le pregunto hoy a los médicos, ¿qué les pasa? Me dicen, el hospital de tal pueblo no nos ha pagado. Sí. Es Mina. ¿Por qué? Y le pregunto al hospital, porque la ES no me ha pagado, la EPS, porque el municipio no me ha pagado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Girar directo, desde el 1 de abril. Entonces hay unos grandes esfuerzos. Mire, este gobierno ha derrotado mucha corrupción y todavía falta. Sí. Y estos decretos leyes introducen normas, por ejemplo, paramilitares y guerrilla. Cuando llegó el gobierno, se estaban robando plata de EPS. No. Y yo lo denuncié públicamente. Recuerdo en el Chocó, en un consejo comunitario, que denunciamos eso y desde allá ordenamos anoche cancelar la salud enriqueció unas EPS de régimen solidario. Y mire otra cosa bien importante de ahorros, porque el tema no es solamente de más plata, sino de buen manejo. Cuando este gobierno llegó, las EPS de régimen solidario podían gastar en gastos administrativos un 15%, hoy no pueden gastar sino un 8%. Las EPS de régimen contributivo gastaban en administración un 20%, hoy gastan un 12%. Allí hay un gran ahorro. Pero presidente, la gran crítica que hacen todas las gremiaciones médicas y toda la opinión pública es que las EPS le ganaron a usted la pelea, en el sentido de que si alguien beneficia los decretos es a la intermediación de la salud. Respóndame eso, presidente, es tan amable, después del último corte de comercial. Pero entonces, bueno, Vimos la llegada a la luna. El pelo largo. Y las faldas cortas. Vivimos muchas cosas, pero aún faltan más. El profesional de la salud lo sabe y nos recomendó Ensure. Con los nutrientes adecuados en el balance ideal que ayuda a fortalecer el sistema inmune, la condición cardiovascular y la salud de los huesos. Ensure, energía y vitalidad para seguir adelante. Muchos piensan que para cambiar hay que destruir lo que hay. Yo pienso que hoy cambiar es aprender a conservar. Por eso estoy aquí. Conservar lo bueno para mejorar la vida. Partido Conservador Colombiano. ¿Cómo serían de diferentes las cosas si el que tuvo la idea de iluminar el mundo no hubiera creído en ella? O si acercar a la gente que está lejos fuera un imposible porque nadie creyó que se podía hacer. ¿Cómo habría cambiado la vida si aún no pudiéramos medir el tiempo? El mundo está hecho de ideas
Por eso, queremos que creas en las tuyas. Creer por naturaleza es creer que todo es posible. Banco de Occidente. Oiga, me preocupa esta vaina. En Tigo el BlackBerry es para todos. Hello. Antes uno era el único que llegaba donde la hembrita. Hola, ¿cómo estoy? Dame tu pin. Delicioso. Pero Tigo la volvió a hacer y vea. Paquete BlackBerry desde 27.900 pesos más el plan de voz que elijas. Entonces queda ahora todo el mundo feliz con su BlackBerry. Divino, lo último. Papá, haz algo. Desde que iniciamos el plan piloto para la unificación del POS en Barranquilla, 600.000 barranquilleros tenemos un plan con igualdad de servicios y beneficios. Un plan que cubre realmente nuestras necesidades. La unificación del POS significa salud para ti, para mí y salud para todos. A veces para interpretar algunos papeles debo cortar mi cabello, pero la verdad, mi estilo favorito es cuando mi cabello crece, crece y crece tan largo como me gusta. Nuevo Sedal SOS Crecimiento Fortificado. Tu pelo crece mejor y más fuerte, hasta 1.3 centímetros por mes. Nuevo Sedal SOS Crecimiento Fortificado. Sedal, marca número 1 en Colombia. Antes no venía un turista ni por error. Desde que hay seguridad, los turistas vienen, nos visitan, nos dejan la platica, los dolaritos. Y seguiremos trabajando por el turismo para generar más ingresos. Pilas, no podemos echar para atrás. Porque retroceder no es una opción. Partido de la U. ¡Únete! Volvamos a disfrutar nuestro fútbol. Volvamos a festejar cada jugada del partido. Volvamos a sentir cada emoción dentro y fuera de la cancha. Celebremos en cada rincón de Colombia con esa gran alegría que nos une a todos. Porque al mezclar los colores de nuestra bandera podrían formarse todos los demás. Salgamos de nuevo a las calles, llenemos otra vez los estadios, reunámonos otra vez en familia con los abuelos, los tíos y los primos. Vivamos la fiesta en todas partes con nuestros compañeros o nuestros amigos. Abracémonos todos para festejar nuestro máximo triunfo. Ahora el sabor vuelve a las canchas y el color a las tribunas. Vuelve a disfrutar porque llegó la Liga Postobón y el sabor volvió al fútbol colombiano. Liga Postobón. El señor presidente de la República, la CPS, señor presidente, le dije antes que le habían ganado la pelea y le agrego ahora si la CPS no han hecho una utilización indebida de los recursos de salud. A ver, Yamil, primero, nuestro gobierno ha vivido, y yo particularmente, en diálogo con EPS, hospitales, en diálogo con médicos, con trabajadores, porque lo que se ha hecho es muy exigente en el Seguro Social, que con los sindicatos del hospital de Popayán, con los unos, con los otros, que con los pacientes de Cajanal, del Seguro Social, etc. Le voy a enumerar las medidas que este gobierno ha tomado frente a las EPS. Primero, cuando este gobierno empezó, las EPS podían contratar la totalidad de los servicios con sus propios hospitales. Integración vertical. Sí. En la ley 1122 que nos aprobó el Congreso, eso lo redujimos al 30%. Un gran paso. Segundo. Pero luego lo reformaron, ¿no? No. Pero lo están No, lo que pasa es que la Corte Constitucional les dio hasta el 50. un año de... No, 30%. Ahí está. Lo bajamos del 100% al 30%. La Corte Constitucional les dio un año de plazo para ajustarse. Sí. Ahora tiene que decir la Superintendencia de Salud si han cumplido o no. Yo le he dicho al superintendente, vea, si han cumplido, diga, claramente para despejar dudas. Él dijo no cumplido. Y si no han cumplido, sancione. Y se lo vuelvo a decir esta noche aquí a través de este programa. 3. Pero no han cumplido. Eso lo tiene que decir el superintendente. Dijo el superintendente. No, eso lo tiene que decir. Sería muy bueno que él se lo dijera al país. Yo no lo dije. Pero yo como presidente lo que le digo al superintendente respetuosamente es, si no han cumplido, sancione. Sí. Si han cumplido, disipe dudas y diga cumplieron, con toda objetividad. Otra medida, en las de régimen solidario, los gastos de funcionamiento eran del 15, hoy del 8. A las contributivas, a todas, se les ha exigido
que mejoren mucho lo que se llama los indicadores financieros. Y le dicen a uno, pero es que usted nos exige, nos reduce margen y nos pone a capitalizar más y a hacer más ahorros. Hoy, por ejemplo, el gasto administrativo de régimen contributivo es del 12-13%, antes era del 20%. Antes la superintendencia no tenía facultades plenas para intervenirlas. Los nuevos decretos conceden esas facultades para intervenirlas. Hoy, gracias a los nuevos decretos, se crean unos tipos de delitos. Por ejemplo, el juego ilegal hoy es delito. Sí. Y quiero llamar la atención. Y también hay comportamientos de funcionarios de EPS hoy que gracias a la nueva legislación pueden ser delito. Y entonces los funcionarios de las EPS pueden ser llevados a las cárceles. Con todo respeto, perdón la interrupción. Hay quienes dicen que los verdaderos responsables son los intermediarios y que las EPS son responsables de la quiebra de la salud. A ver, Yamil, primero, un alto porcentaje de las EPS es de entidades públicas, de cajas de compensación, de entidades sin ánimo de lucro. Y hay unas EPS del sector privado serias. Para asegurar a 46 millones de colombianos, necesitamos la participación del Estado, de la economía solidaria, de los particulares. Los necesitamos a todos. Déjeme terminar con esto. Sí. Usted dice que las EPS están sacando recursos de la salud para otras cosas. Sí, así es. Eso es una acusación que le han hecho a unas EPS de economía solidaria, cooperativas. Ellas, hasta lo que es el pago de los impuestos por excedentes, ese dinero no lo pueden llevar sino a la salud. Pero lo han metido en campos de golf. Los excedentes son de ellos, como las utilidades después de impuestos de cualquier entidad. Entonces, lo grave sería que, por ejemplo, invirtieran en campos de golf los recursos de la salud. Ya de los excedentes que tengan, ya ahí tienen un margen de libre disposición. Los excedentes producto del negocio de la salud. No, perdóneme, Yamil, pero es que uno tampoco puede descalificar un sector que tiene unas rentabilidades. Si usted habla con la CP, pregúntele a la CP sus rentabilidades patrimoniales o por ingresos, rentabilidades del 1,3, del 3, del 6 anual. Es muy difícil encontrar que capitalicen como lo necesitamos también con esas rentabilidades. Ahora, ¿qué le he dicho al superintendente? Si una EPS, que es una sociedad lucrativa, una sociedad anónima, por ejemplo, dedica dinero de la salud antes de impuestos, métalo a la cárcel, ya tiene las facultades. Si una solidaria dedica dinero de la salud, los desvía antes de sus excedentes, métalos a la cárcel. Dígale al país claramente eso. Si están desviando o no están desviando. Le hemos dado facultades a la superintendencia para que lo pueda hacer. Debe hacer una pregunta final, presidente. Ahora, también dicen las EPS esto. Sí, pero mire. El que el gobierno les demora mucho los pagos. Una pregunta final sobre salud. Sí. Mire. Pero es que me dijo que como que no se hubiera hecho nada frente a las EPS y no me deja responderle completito. Termine, presidente, termine, por favor. Mire, las EPS se quejan de que el gobierno les demora mucho los pagos. También les aceptamos esto. Ahora se acepta un anticipo de cuentas a condición de que eso le dé liquidez a todo el sistema. EPS, hospitales, médicos, a todos. También las EPS, ahora se les quitó la posibilidad de dar guías y estándares para presionar a los médicos. Ahora tienen que respetar la autonomía de los médicos, que se deriva de que son sus propias sociedades científicas las que dictan esos estándares y los médicos se pueden apartar. La verdad es que el gobierno ha tratado de ser equilibrado frente a todos los actores del sistema. Presidente, la pregunta final sobre salud. Mire. Y tiene preguntas de otros temas. Si usted me acepta. Pero para mañana, presidente, es que mire, pues reelección, Piedad Córdoba, guerrilla, paramilitares, cositas que hay por ahí, Corte Suprema, Fiscal General. Entonces haga la última y saluda si le queda tiempito para otro. Es esto, presidente, mire. Con lo que hemos hablado, yo creo que la gente sale con la conclusión de que la crisis de la salud, señor presidente, no es una crisis sobreviniente y que en consecuencia usted se expone, presidente, con todo respeto, a que la honorable Corte Constitucional derogue o tumbe su... Me parecería una tristeza grande, Yamil,
porque aquí hay dos evidencias. Primero, una sentencia de la Corte que dijo hay que nivelar los planes, el subsidiado y el contributivo. Y entonces, hacer eso sin recursos hace que sobrevenga una crisis. Y la Honorable Corte Constitucional dijo, nos puso a los departamentos sin recursos a pagar el extrapós. Entonces íbamos hacia una crisis, que es lo que evitamos con esta reforma. Por eso los nuevos recursos, la racionalización de uso, las normas por transparencia, intervención en medicamentos y cumplir con los colombianos, que en cualquier parte del país atiendan al colombiano de régimen subsidiado. Pero, mire, presidente, usted dice... Que nivelen los planes. Entonces, yo tengo que discrepar de eso. Inclusive, ¿sabe qué le voy a pedir al Congreso? En las sesiones ahora entre marzo y junio, que haga un esfuerzo a ver si los impuestos que hemos derramado a cerveza, licores, cigarrillo y juegos para la salud se convierten en impuestos permanentes. Tiene que ser así, si no se caen, ¿no? Esto es, nosotros por emergencia, la Constitución autoriza que estén vigentes hasta el 31 de diciembre del 2011, porque es el final del periodo fiscal siguiente a este periodo fiscal 2010, cuando fueron adoptados, cuando fueron derramados. Pero mire, presidente, usted dijo departamentos y recursos, y resulta que uno de sus decretos, el que crea los impuestos, le quitó a los departamentos. Usted ya me lo había preguntado y se lo conté en el tiempo. Y le dije, por ejemplo, que las utilidades de las fábricas de licores no se le quitan a los departamentos, nada de eso. Al contrario, Yamí, ¿sabe qué hicimos? Oiga, ¿sabe qué hicimos? Bien importante. Este gobierno le impuso primero un IVA a la cerveza del 3%, y eso se lo gastaba el gobierno como recurso libre de destinación. Ahora el 3 inicial y el nuevo IVA, que es el 16, todo va para la salud. O sea que el gobierno lo pasó del 3 al 16, agregó 13 puntos de IVA para la salud. Y además dijo, los 3 puntos iniciales, que eran dinero a libre disposición del gobierno, va para la salud. ¿Y qué hacen ahora los pobres gobernadores que en las asambleas se aprobaron ordenanzas en donde está presupuestado el ingreso? Eso no se los hemos quitado, Yamí. Yo se lo expliqué muy bien en lo del tiempo. Esto lo concertamos ampliamente con los gobernadores. Y yo creo que en ellos, la manera como definimos este plan... No les quitaron la inversión libre, No. Este plan de ingresos... La inversión libre que ellos tenían. Este plan de ingresos lo que hace es aliviarle a los gobernadores. Pero la inversión libre esa carga tan grande. ¿Sigue? Ya te lo dije, Yamí, por ejemplo. Me comentabas un caso de Antioquia y lo chequeé. Sí. De la fábrica de licores. Las utilidades de la fábrica de licores son de libre destinación del departamento. Pregunta final, presidente. Mire este cuadrito que me mandaron. Su decreto sobre inversiones sobre cigarrillos. Antes de la emergencia, ¿cuánto costaba una cajetilla de cigarrillos mayores de 2.000 pesos? 950, impuesto, antes de la emergencia. Mayores de 2.000, antes de la emergencia, 434. Lo que la emergencia hizo fue ahorrarle a una compañía multinacional de tabaco, que por razones obvias no menciono, ahorrarle 22.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aumentó el impuesto a los cigarrillos que valen más de 2.000 pesos la cajetilla, 37%, y rebajó a los menores. Me va a dar tiempo para contestar eso. Sí, señor. Primero, ese impuesto al cigarrillo en cada reforma tributaria se cambia. Lo que hicimos ahora es el consenso que habían logrado los gobernadores el año pasado, cuando se estaba tramitando en el Congreso una ley de reforma tributaria para los gobiernos estatales. ¿Para dónde van las empresas tabacaleras? A hacer todas transnacionales. Y estaba ocurriendo una trampa, que el cigarrillo caro lo estaban bajando de precio para pagar menos impuestos. Y entonces estaban estimulando por el lado de la evasión de impuestos más consumo. Y usted sabe que hay un problema de salud pública. Yo sí creo que sobre este problema del impuesto a los cigarrillos prevalece un tema que debemos respetar todos los colombianos, que es el tema de salud pública. El bien común. El bien común. Y el bien común aquí está mucho más atado a la salud pública que a esta tabla. Presidente, usted ha sido muy generoso conmigo, respondiendo las preguntas que tenía. No, ya mira, usted muchas gracias. No le quedó tiempo para las otras. No, presidente, mire, son unas preguntitas sobre otros temas. Si quiere, unita nomás. Dos, para mañana. Les agradecemos mucho su sintonía, presidente, usted ha sido muy amable. A usted muchas gracias y a los televidentes muchas gracias.